Andrés Rodríguez, secretario general de UPCN, ¿cómo vive este momento de paritarias? Está todo muy cándido, ¿no? La nuestra todavía no comenzó. Nuestra paritaria de los trabajadores públicos nacionales vence el 31 de mayo y por lo tanto las negociaciones naturalmente comienzan entre el 10 o el 15 de mayo a conversar con el Estado empleador, que es el Poder Ejecutivo Nacional. Pero lo que pase hoy deja antecedentes. Es un semestre muy especial. Comenzó un enero difícil con una devaluación de la moneda, más sumado a un crecimiento en los precios. Felizmente algunas medidas lograron en cierta manera estabilizar, por lo menos la política cambiaria se ha estabilizado y algunas cuestiones se están reordenando en materia de precios. ¿Cómo ve la situación política, económica y nacional cuando hablamos, por ejemplo, del tema de los precios? El tema es que los precios cuando suben no bajan por más que el dólar se haya quedado quieto y haya bajado además. Es cierto, porque en realidad el comienzo del crecimiento de los precios fue en noviembre, no tan marcadamente, siguió en diciembre y en enero sí hubo una disparada importante, pero sí algunos se han retrotraído a algunos valores anteriores al propio enero. De cualquier manera aún falta, se tiene que hacer muchísimos más esfuerzos para contener y darle un marco adecuado a lo que significa el aumento de precios. ¿A quién hay que mirar con intensidad? Hay una cadena de valor que sufre innumerables manos en el medio, desde el productor, que lo que genera un producto, hasta por supuesto el consumidor. Y hay varios responsables, indudablemente, que tienen que ver con lo que se denomina genéricamente formadores de precios. Sabemos que el gobierno está intentando, a partir del diálogo, que esta cuestión se retrotraiga lo más posible, y esperemos que sí, porque para celebrar paritaria tenemos que tener una claridad. ¿Quién es el responsable de que aumenten los precios? ¿El gobierno debería reglamentarlo, regularlo? No sé si la palabra es reglamente, sí, tiene que intervenir y en lo posible acordar. Siempre en la realidad práctica se ha manejado a partir de los acuerdos. Esto se tiene que dar, porque si no estamos perjudicando lo que es el poder adquisitivo del salario. De nada nos serviría a nosotros manejar cualquier porcentaje si los precios siguen subiendo. En realidad lo que a nosotros nos interesa es que eso se retrotraiga lo más posible, se reordene lo más posible, nos vamos a sentar en condiciones más óptimas. Y como me contaba hace un rato respecto de las divisiones de los gremios, ¿cómo la vive usted como el número 2 de la CGT? Siempre el movimiento sindical tuvo periodos de mayor unicidad y también de mayores dispersiones. No quiere decir que esto sea permanente. En este momento yo creo que está todo tenido muy por la política, sobre todo en aquellas agrupaciones que se han abierto de lo que es el Congreso Confederal que hicimos en el 2012, que aunque no sea la mayoría absoluta, es una mayoría relativa, y se ha constituido una CGT legal y formal y también legítima, que ambicionamos desde ya que en algún momento haya un reencuentro, aquellos dirigentes de gremios que se han abierto volvamos a coincidir en un espacio común, porque es muy importante que la Confederación General del Trabajo se nutra claramente con la mayor parte de los gremios confederados, pero en el mientras tanto hay que dar respuestas efectivas a los trabajadores y no podemos generar la construcción de un poder gremial desde lo político. Eso no quiere decir que la dirigente gremial, más bien por historia tenemos militancia política, pero bien nos enseñó Perón que esa política debe ejercerse en los lugares convenientes y no mezclarlo con lo que son las reivindicaciones de los derechos laborales. La CGT está para que ese poder gremial que se va construyendo en lo cotidiano defienda como tiene que ser los derechos de la inmensa mayoría de los trabajadores argentinos. Y para ello no debemos mezclar. De cualquier manera, como estamos en una transición tenidos por la política, es posible que cuando esto se aclare, cuando ya exista mucho más avanzado el tiempo y más cerca de lo que es el 2015 como tiene que ser, las fórmulas estén constituidas de los diferentes escenarios de los partidos políticos y a partir de ello entonces el movimiento obrero encuentre nuevamente una posibilidad de unicidad mucho más importante. De cualquier manera, la CGT no está acéfala ni mucho menos, está en ejercicio pleno y nosotros venimos conversando cotidianamente con los sectores de poder de la Argentina, fundamentalmente con nuestro gobierno nacional, para intentar encauzar situaciones que aquejan al sector del trabajo. Cuando lo vimos a Antonio Caló con este acercamiento que tuvo con la presidenta, cuando escuchamos a Máximo hablando del tema de que los gremios, los sindicatos son una corporación. ¿Cómo se vive en nuestro país esta puja de intereses, tanto del obrero como de quienes tienen que gobernarlo? ¿Y cómo se saca adelante y se sostiene una ideología cuando vemos que hay cambio constante y que por ahí va a haber un giro hacia otro lugar? Recientemente la señora presidenta en la apertura de sesiones ordinarias
extraordinarios del Congreso, tuvo palabras elogiosas sobre la importancia de la sindicalización en nuestro país. Lo atribuyó históricamente al peronismo, pero también ratificó que es muy importante que el trabajador argentino esté sindicalizado y pertenezca por su actividad y por su realidad laboral a una organización sindical. Con Néstor Kirchner y con Cristina sucedieron muchas paritarias. Por supuesto que sí, esto demuestra a las claras que tanto Néstor Kirchner como la actual presidenta Cristina le han dado mucha significación a lo que es la vida de lo gremial y por supuesto para buscar soluciones a lo laboral. Esto es lo que prima, me parece, en la actitud del actual gobierno y del kirchnerismo en general, y es lo que se debe seguir profundizando en la sucesión de un próximo gobierno. Y cuando hablamos de la sucesión, ¿de qué estamos hablando? Nosotros ambicionamos a que siempre el espacio de la representación de los trabajadores esté vigente, porque hay una colaboración permanente y un sumar a lo que es no solamente la lucha por la democracia, que ha significado muy cara en algunas épocas históricas en la Argentina, sino también porque el movimiento obrero tiene mucha claridad, el trabajador es una persona muy consciente de lo que pasa, tiene mucho realismo para enfocar las problemáticas y por supuesto es impensable un país donde una de las patas de la mesa, que es el sector del trabajo, no esté representada. Preservar además la institucionalidad, la tranquilidad y que cada gobierno llegue a su final dándole una sucesión sana al siguiente, ¿verdad? Eso es esencial. El movimiento obrero y los trabajadores siempre han defendido la institucionalidad democrática y jamás han operado en una desestabilización o en un debilitamiento de lo que determina la voluntad del pueblo. Además, en los momentos que ha sucedido semejante realidad, ha sido un retroceso, ha sido una pérdida de derechos, una pérdida verdadera de poder importante de los sectores comunitarios y siempre los más humildes, los más necesitados han sido castigados aún más. Esto lo vivimos en los golpes militares en otras épocas y lo vivimos también con la crisis del 2001 y se han acumulado sectores minoritarios y elitistas en manejos que para nada deben mezclarse con lo que es la representatividad que quiere el pueblo. Y se vienen las elecciones en el PJ en Capital. Así es una deuda pendiente. Ustedes saben que yo soy el presidente a cargo en ejercicio del Partido Justicialista de la ciudad. Nosotros tenemos el mandato vencido, pero fue siempre nuestra voluntad normalizar cuanto antes el partido y ahora se ha convocado con todo lo que marca las formas y las normas para el 6 de abril para que todos los afiliados se expresen y elijan una conducción del Partido Justicialista de la ciudad, más los congresales nacionales, se normalicen también las autoridades de comunas y por supuesto el Congreso Metropolitano. Se está cumpliendo el cronograma electoral bien, en forma muy tranquila y pacífica y en forma correcta. Esperamos sí que el 6 de abril haya una expresión de la voluntad del afiliado de justicialista en esta ciudad. ¿Cuál es la situación gremial que se vive a nivel interno? ¿Cómo se vive desde aquí, desde el lugar en el cual usted está al frente? Unión Personal Civil de la Nación es un gremio que realmente viene desplegando por el concurso de tantos, principalmente por supuesto de los trabajadores estatales, pero también de su militancia, de su activismo, una gran tarea en el desarrollo y el crecimiento de la organización. Históricamente hemos tenido grandes logros, seguimos afirmándolos, uno de ellos ha sido fundamentalmente la negociación colectiva de trabajo. Muy pocos gremios estatales en el mundo tienen esta herramienta. Esto se ha conquistado en época democrática y se ha desarrollado muchísimo durante el gobierno del kirchnerismo, tanto de Néstor como de Cristina. Otra de las grandes conquistas fue administrar la propia obra social. Hoy la obra social nuestra la consideramos que es modelo. Se está haciendo una fuerte inversión para que haya mayor prestación de calidad. El sanatorio Anchorena de esta ciudad habla a las claras de esa imagen de lo que es nuestra obra social y actualmente además se ha comprado el sanatorio de Itois en Avellaneda y se está construyendo en un terreno que también ha sido adquirido por el gremio para otro sanatorio en la localidad de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, lo cual va a indicar que el Gran Buenos Aires y Capital en una estrategia del norte, el oeste y el sur, más la propia ciudad de Capital, puedan brindar verdaderamente centros de internación de primer orden. ¿En qué consisten las actividades de UPCN? A veces el gremio se lo conoce, por supuesto, por su paritaria, por su lucha gremial, por lo que significa bregar por no perder poder adquisitivo, pero este gremio también está muy abierto
abierto a otras actividades que tal vez no son tan conocidas. Por ejemplo, este gremio es el que desarrolla durante casi 20 años, ya 20 años mejor dicho, Guitarras en el Mundo y el Día Nacional del Gaucho. Nombro dos acontecimientos de índole cultural, pero que son significativos en una suerte de trabajo comunitario hacia la comunidad, porque son realidades donde la gente tiene acceso gratuitamente y donde puede contemplar realidades de nuestra tradición, como es el Día Nacional del Gaucho. Los últimos 2 años se hizo en Tecnópolis, y el caso de Guitarras en el Mundo son guitarristas internacionales y nacionales que recorren hasta 80 lugares distintos del interior de nuestro país y generan un espectáculo de primer orden y de primera magnitud en un instrumento tan querible como es la guitarra para los argentinos. Más, por supuesto, acción social, más tareas propias de juventud, de igualdad de oportunidades, de lo que es higiene y seguridad en el trabajo. O sea, son todos elementos para comprender que un gremio no se limita solo a las 2 o 3 reivindicaciones que a veces se lo enumeran o se lo encorsetan en un determinado. Un gremio es mucho más vasto, tiene mucha importancia. Tenemos una escuela de formación sindical, tenemos convenios con universidades nacionales para carreras específicas como gestión pública o como licenciatura en administración. O sea, hay un montón de temas que son muy importantes a lo que hace a la dignidad del trabajo. Y en eso UPCN, bueno, sigue trabajando férreamente con toda sus militancia en ese sentido, en esa orientación. Casualmente este año tenemos elecciones, se renuevan autoridades. Nosotros respetamos muy mucho lo que es la representación por el voto de los trabajadores. Cada 2 años tenemos en las comisiones internas, votan todos los trabajadores, estén o no afiliados a sus propias comisiones internas de delegados, y cada 4 los afiliados a la organización votan las autoridades de seccional y de la unión directamente. No tenemos votos indirectos, sino que se expresa directamente por el voto de los afiliados. Nosotros somos 265.000 afiliados en el orden nacional y eligen legítimamente y como corresponde soberanamente a sus autoridades. Le agradezco muchísimo el tiempo que nos ha brindado. No, a ustedes, muy amable por esta nota, y bueno, que un gran cariño y un gran saludo a los marplatenses en particular, porque yo sé que ustedes trabajan desde ese ámbito, pero también a todos los argentinos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.